Vamos a hablar hoy acerca del sistema MTM. Como recordarán, este es uno de los principales sistemas de tiempos predeterminados. Este sistema vamos a entenderlo como un procedimiento que analiza cualquier operación manual o método basado en los movimientos básicos que se requieren para realizarlo y asignará a cada movimiento un tiempo estándar. Este sistema es uno de los primeros que se desarrollaron. Por lo tanto, su base o tomó como base los Derblings, los movimientos básicos establecidos por los Gilberts. Por lo tanto, este sistema vamos a considerarlo como un sistema de primer nivel, ya que considera movimientos muy básicos para cada operación. Se recomienda usar para aquellos procesos cortos, ya que como es muy detallado, cuando los procesos son muy largos, se requerirán mucha descripción. Los datos del MTM o MTM1 que sirvieron para generar las tablas de los movimientos básicos del MTM son el resultado del análisis realizado cuadro por cuadro de películas que se tomaron en diversas áreas de trabajo. Los datos fueron obtenidos de las filmaciones realizadas con el uso de la técnica de Westinghouse. Se calificaron dichas filmaciones y como resultado se obtuvieron las tablas definidas para cada uno de los movimientos que se establecen en el sistema de tiempos predeterminados, así como el valor en TMUs equivalentes a un valor en tiempo, para que al final de analizar la operación mediante estos movimientos obtuviéramos el tiempo estándar de la operación. Como se mencionó anteriormente, el sistema MTM usa una unidad de medición llamada TMU, que equivale a 0.0001 horas. Es decir, un TMU equivale a 0.0001 horas. Para usar este sistema, el analista resume todos los movimientos tanto de la mano derecha como de la mano izquierda del operador que se requieren para realizar una operación de forma adecuada. Después, se califica a los movimientos asignándoles un valor en TMU usando las tablas definidas del sistema. Te recomiendo consultar el archivo unidad 1, tablas STP, sistemas de tiempos predeterminados, y buscar en ese archivo las tablas correspondientes al sistema MTM. Ahí vas a encontrar todos los movimientos que se incluyen en este sistema y su valor en TMU. Como ya sabes cuál es la equivalencia en horas, será muy fácil multiplicar el número de TMUs obtenidos por el equivalente en horas para conocer cuánto tiempo dura la operación. Como en muchos sistemas o técnicas, tenemos que tomar algunas consideraciones para el uso de este sistema de tiempos predeterminados. Vamos a recalcar dos que son las más importantes. La primera de ellas es que cuando el operador realice movimientos de manera simultánea, es decir, con las dos manos al mismo tiempo, se tomará el valor limitante, es decir, el que tenga un valor más alto en TMUs, y el que no se elija, o sea, el que tiene el valor menor en TMU, tiene que ser encerrado en un círculo. Esto en las tablas o en el formato que se esté manejando. Generalmente vamos a utilizar un formato de diagrama bimanual, ya que en este nos dará la posibilidad de incluir los movimientos tanto de la mano izquierda como de la mano derecha. La segunda consideración es: los valores tabulados no incluyen ninguna holgura por demora personal, por fatiga o por demoras inevitables. Se le hace la recomendación al analista que debe tomar en consideración al final alguna holgura dependiendo del proceso que se esté analizando. Como se ha mencionado, el sistema MTM
usa un conjunto de tablas para analizar cualquier operación o proceso que se requiera. Vamos a tener 7 tablas generales divididas de acuerdo al movimiento. Una tabla del movimiento alcanzar, mover, girar y aplicar presión, agarrar, posicionar, soltar y desenganchar. Para cada una de las tablas tendremos diferentes escenarios, es decir, el movimiento alcanzar va a depender de la distancia, del objeto, el peso que tenga el objeto que se quiera alcanzar. Las tablas son muy detalladas y nos permiten comprender de manera muy fácil y sencilla qué tipo de movimiento vamos a elegir, y de acuerdo al movimiento que escojamos será su valor en TMU. Para comprender mejor el sistema MTM, vamos a resolver un ejercicio y así comprender su uso. La operación a analizar será una actividad de oficina, la cual se describe de la siguiente forma. Se obtiene una carpeta de una repisa que está a la izquierda del operador. Este operador toma la carpeta con la mano izquierda y sujeta la carpeta colocándola sobre una mesa que está a su alcance. Una vez que la coloca en la mesa, abre la carpeta y localiza una hoja de entre todas las que tiene la carpeta. Abre las argollas, porque es una carpeta de argollas, de 3 argollas. Saca la hoja vieja y la reemplaza por una hoja nueva. Enseguida cierra las argollas, cierra la carpeta y vuelve a colocar la carpeta en la repisa de donde la bajó. Como se mencionó, vamos a utilizar un formato que nos permita recabar toda la información que necesitamos para utilizar este sistema de tiempos predeterminados. En esta ocasión estamos presentando un formato de diagrama bimanual. Como en todos los formatos que siempre haremos, lo primero que tenemos que hacer es la descripción del encabezado del diagrama. Siempre tenemos que colocar el nombre de la operación. En este caso incluimos dónde inicia y dónde termina este proceso, quién es el analista, cuál es la fecha en que se realiza, entre otros datos importantes. Para iniciar el diagrama vamos a tener un campo o una columna que nos permita describir la operación que va a realizar tanto la mano izquierda como la mano derecha. Si empezamos de izquierda a derecha, vamos a ver que el primer campo dice descripción de mano izquierda. Enseguida tenemos una columna que se llama F, que nos va a servir para colocar si necesitamos realizar alguna operación o fórmula, es decir, multiplicación, suma, etc. Después tenemos la columna de movimiento. En esta columna vamos a colocar el movimiento de acuerdo a la descripción, incluyendo su valor o el caso de aplicación que estamos usando. Y enseguida tenemos el valor en TMU. Lo mismo tenemos para la mano derecha. Tenemos una columna que dice F para fórmula o operación y tenemos una columna para describir el movimiento de acuerdo a las tablas de MTM. Este es un fragmento de la tabla general de la operación que se describió anteriormente, de tomar la carpeta de la repisa, reemplazar una hoja y volver a dejarla en su lugar. Si te das cuenta, el primer paso de la mano izquierda dice obtener la carpeta y abrir la cubierta. Esa es la primera sección en la que se divide la operación en general. Se recomienda que una operación sea seccionada por partes, para que de cada parte se analice todos los movimientos que se realizan para cada uno. Por ejemplo, la primera sección de esta operación será obtener la carpeta y abrir la cubierta. Y como
tarea dentro de esta acción tenemos alcanzar la carpeta, que sería el primer movimiento. Alcanzamos la carpeta. Si recuerdan, dentro del listado de las tablas, o si ya tienen a la mano las tablas del sistema MTM, van a poder observar que R, la letra R, representa las tablas de alcanzar. 30 por la distancia o el tipo de alcanzar que estamos utilizando, y analizamos un caso del tipo B. Si buscamos en tabla el movimiento R30B, interceptando esos valores, vamos a encontrar que su valor en TMUs es 25.8. Lo mismo sucede para cada uno de los movimientos que vienen posteriormente. Lo que tú tendrás que hacer para comprender este sistema será completar los valores en TMU de cada uno de los movimientos que se describen en el formato de Excel de ejercicio MTM. El siguiente sistema de tiempos predeterminados que vamos a definir o a describir es el MOST, el Maynard Operation Sequence Technique. Esta técnica secuencial de operación es un sistema de cuarta generación desarrollado por Maynard, donde describe secuencias de operaciones básicas, operaciones manuales y operaciones con equipos. Vamos a poder clasificar este sistema como cuarta generación porque, como se explica, en este sistema ya no utilizamos movimientos simples como en el MTM. En este sistema vamos a tener una secuencia de operaciones, es decir, una combinación de varios movimientos que van a crear una secuencia. Esto va a permitir que nuestra descripción de movimientos o de secuencias sea mucho más reducida que con el MTM, ya que con el MTM, si pudieron observar en el ejercicio anterior, era una operación muy sencilla y muy básica que requirió de muchos movimientos o de una descripción muy grande para esa operación. En cambio, con el MOST vamos a optimizar ese análisis para que sea más sencillo, ya que las secuencias nos permitirán resumir esos movimientos. Vamos a tener 3 secuencias básicas para el MOST. La primera secuencia es de movimiento general, después tenemos una secuencia de movimiento controlado y por último una secuencia de uso de herramientas. La primera secuencia o de movimiento general nos va a permitir describir esos movimientos espaciales de un objeto, es decir, el movimiento que se realiza con cualquier objeto en la mano del operador de manera libre, es decir, en el espacio. Yo tomo, por ejemplo, lo que hacíamos con el MTM, tomar una carpeta y moverlo hacia la mesa. Ese es un movimiento libre que no requiere de precisión ni de ninguna otra consideración. Para cada secuencia de movimientos tendremos una combinación de letras que nos van a definir ciertas actividades. Por ejemplo, la secuencia de movimiento general siempre será A, B, G, A, B, P, A. Esa es la secuencia de movimiento, donde A va a ser representada como la distancia de acción, es decir, cuánto me muevo para llegar hacia el objeto. B, movimiento del cuerpo, tengo movimiento de mi torso, de mis piernas. G, obtener el control, ¿requiere algún control? Y P, colocar, ¿existe una colocación diferente o exacta que se requiera? La siguiente secuencia del MOST es la de movimiento controlado. Esta se utiliza para el movimiento de un objeto cuando queda en contacto con una superficie o se junta con otro objeto durante el movimiento, y se requieren
de algunas consideraciones extras que para un movimiento general. La secuencia de operación, es decir, las letras que se combinan para este movimiento controlado son A, B, G, M, X, y A. Donde A, de nuevo tenemos que es la distancia de la acción, es decir, cuál es la distancia que yo recorro, ya sea en pasos, en metros, en centímetros, en pulgadas, en cualquier unidad de medida hacia el objeto que quiero llegar. B, de nuevo es movimiento del cuerpo. G, obtener control. Y ahora ya tenemos M, que es movimiento controlado. ¿Qué tipo de movimiento controlado? Puede ser el accionamiento de una manivela, de una palanca. Dentro de las tablas de MOST vamos a encontrar cada uno de los casos en los que vamos a aplicar un movimiento controlado y la descripción de cada uno. Después tenemos X, tiempo de proceso. ¿Cuánto tiempo de proceso se absorbe en este movimiento controlado? ¿Cuánto afecta a mi operación en general, a mi proceso? Y por último tenemos a Y, que sería la alineación de dicho objeto, es decir, está alineado entre dos objetos pequeños, entre dos objetos grandes, tiene que tener un ajuste, entre otros. Finalmente vamos a tener a la secuencia de uso de herramientas. Como este sistema de tiempos predeterminados es más completo y más actual, incluye una secuencia de movimientos en donde vamos a poder utilizar herramientas en nuestro proceso. Generalmente va a ser para el uso de herramientas manuales. La secuencia de operación a seguir será A, B, G, A, B, P, un asterisco, A, B, P, A, donde A de nuevo es la distancia de acción, B, movimiento del cuerpo, G, obtener control, P, colocar, y ahora lo nuevo de esta secuencia será el asterisco, en donde se colocará la acción de la herramienta. Puede ser una acción de cortar, pegar, martillar. Acuérdense, es siempre y cuando estemos utilizando una herramienta, un martillo, una tijera, un desarmador, entre otras, unas pinzas, cualquier herramienta manual de uso común. Estas secuencias de operación son muy importantes para el MOST y al igual que la MTM, son el resultado de un análisis previo por diferentes analistas en donde recabaron muchos datos y analizaron diferentes escenarios para obtener cada uno de los valores de estas secuencias. Es muy importante que las secuencias se sigan tal cual se dieron, es decir, todas las letras que se tienen en cada secuencia deben de tener un valor dependiendo de la acción que se realice. En dado caso que alguna letra no aplique o no se utilice, es decir, A, por ejemplo, distancia de acción, resulta que no me moví nada, no hubo distancia de acción, el valor o el subíndice que se le va a colocar va a ser de 0. Nunca podemos omitir una letra. Cuando no tiene valor, colocamos 0 como subíndice. Esta es una regla muy importante que tenemos que seguir siempre para el uso de las secuencias de MOST. Este sistema de tiempos predeterminados generalmente es usado para cuando tenemos procesos cíclicos, es decir, procesos que se repiten continuamente, ya que este sistema nos va a permitir describirlo de forma concreta y en 3-4 líneas vamos a poder describir toda nuestra operación, y si es cíclica va a ser muy fácil de repetir. Con esto abarcamos la parte conceptual de los principales sistemas de tiempos predeterminados que vamos a analizar en nuestro curso, que sería el MTM y el MOST. Son sistemas muy diferentes.
sistema MTM actualmente ya no se utiliza debido a su complejidad, ya que, como ustedes pudieron analizar en el ejercicio, es un sistema que requiere de mucho detalle en la descripción de cada uno de los movimientos, y eso no resulta eficiente para un analista. Pero lo importante de analizar este sistema, aunque esté obsoleto, es poder diferenciar ese cambio que hay entre un sistema de primera generación, como lo es el MTM, y un sistema de cuarta generación, como lo es el MOST, que nos permite detallar una operación de manera muy simple y sencilla, obteniendo buenos resultados. Espero y hayan podido comprender esta parte teórica de los sistemas, y con los ejercicios que realicemos posteriormente el tema quede completamente claro.